Dice en el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Ese versículo me lo daba el Señor ayer por la noche y sé que es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy y en estos días. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración antes de comenzar nuestro tiempo de alabanza y entregaremos el tiempo al hermano. Señor, gracias, Padre, por este día, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido, Señor. Gracias porque aquí hay corazones, Señor, vidas dispuestas, Señor, a rendirse a ti, Señor. Gracias por su disposición. Gracias, Señor, por estos tiempos. Por favor, que no sean de inutilidad, Señor, sino de provecho para nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor. Por favor, que salgamos de este campamento diferente, Señor, teniendo una carga por los necesitados, Señor, pero un amor por ti también, Señor, por buscarte, por anhelarte, Señor. Por favor, hazlo en esta hora, hazlo en estos días, Señor. Por favor, te lo pedimos en tu nombre bendito, que es sobre todo nombre. Amén. Dejo el lugar al pastor. ¿Listos, hermanos? Yo quisiera que pensáramos o pensaran a qué han venido, ¿verdad? Seguramente pues a pasar un buen tiempo, pero estén meditando en esa pregunta, porque el Señor puede hacer algo a partir de hoy y hasta antes de irnos, que pueda cambiar sus corazones, sus vidas de una manera radical. Pero va a depender de si ustedes responden. Que no sea un campamento más, una reunión más, sino que ustedes regresen de este lugar habiéndose encontrado con Dios y dando ese testimonio. Amén. Alabemos al Señor y adoremos su nombre. Cántico de Jehová cantar en medio del pueblo. Cántico de Jehová cantar al Cordero de Dios. Cántico de Jehová cantar hasta que su Sión todo corazón llene y la tierra lo verá. Cántico de Jehová cantar en medio del pueblo. Cántico de Jehová cantar al Cordero de Dios. Cántico de Jehová cantar hasta que su Sión todo corazón llene y la tierra lo verá. Cántico de Jehová cantar en medio del pueblo. Cántico de Jehová cantar al Cordero de Dios. Cántico de Jehová cantar hasta que su Sión todo corazón llene y la tierra lo verá. Todo corazón llene y la tierra lo verá. Cantamos a ti, Señor.
Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso
Sí, Señor, por favor, siéntate, Señor, en nuestros corazones, Señor. Siéntate en tu trono, Señor, en esta noche, Señor. Oh, Señor, hazlo, porque te necesitamos. Oh, que tú reines, Señor, en nuestras vidas. Que tú lo hagas. Oh, Señor, haz este canto una realidad de nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, rendir toda nuestra vida a ti, Señor. Reina en nuestra vida, en cada área de ella, Señor. Por favor, tú que te estás paseando en medio de nosotros, tócanos, Señor. Oh, por favor, detente, Señor, y toca nuestros corazones. Oh, hazlo en esta noche, Señor. En estas vidas necesitadas, Señor. En estos corazones que claman, Señor. Oh, haz, Señor, misericordia, Señor. En esta noche, en estos jóvenes, en nosotros, en todos y cada uno de nosotros. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este toque, Señor, por esta visitación, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y habla tú, Padre, la palabra que tienes para este día, Señor. Gracias, Padre glorioso. Amén, amén. Tomen sus lugares, hermanos. ¿Cómo estamos esta noche, hermanos? ¿Contentos? ¿Sí estamos contentos esta noche? Quiero hacerles una pregunta, y se las hice hace rato cuando iniciamos nuestras actividades. ¿Cómo se llama el campamento? ¿Cómo se llama el tema de este campamento? ¿No? Parece que no vino un campamento de jóvenes. ¿Cómo? Ah, mucho mejor, mucho mejor. Pues efectivamente, hermanos, las escrituras están repletas de esos hombres de fe, héroes, hombres y mujeres que dieron su vida por lo que creían, y hombres y mujeres que cambiaron el curso de la historia. Pero más importante que el curso de la historia, cambiaron el curso de su vida, porque conocieron al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. ¿Y todo por qué? Por creerle a Dios. Estos hombres y estas mujeres mostraron su valentía, aún estimando su propia muerte, por amor a aquel que los llamó. Ahora, es algo más
que una frase poética. Realmente experimentaron mucho sufrimiento estos hombres, atravesaron muchos valles de sombra y de muerte y más de una vez los quisieron matar, atravesaron muchas dificultades y tarde que temprano pues la muerte los alcanzó a todos y cada uno de ellos. Y muchos de ellos no vieron cumplido la promesa, no vieron cumplido por lo que habían creído, pero eso no fue un desperdicio para ellos, no lo fue, porque ellos sabían que el Señor en el que habían creído, en Dios, Él les iba a retribuir absolutamente todo. Y en el Señor, hermanos, nada se queda inconcluso. Lo que empieza el Señor lo termina. Aunque nosotros humanamente no veamos el cumplimiento tal vez de esa promesa. Y como les decía, no fue una decepción para ellos, ni una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Ellos pudieron conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios de poder, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de gracia. Y creo que para ellos fue todo. Conocerlo a Él fue todo, hermanos. Y todo lo que vivieron, todo lo que sufrieron, valió la pena. Ahora, también dice la Escritura que estos hombres de fe alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio sí para con los hombres, sí, un ejemplo a seguir en conducta, en sabiduría, en moralidad, pero más importante, hermanos, fueron un testimonio para Dios, alcanzaron un buen testimonio para con Dios. Y eso, hermanos, es la meta de todo cristiano, que nosotros, nuestras vidas sean purificadas, perfeccionadas, para rendirnos al Señor, para que seamos vasos depositados en sus manos y todo lo que el Señor haga en nuestras vidas valga la pena. Ahora, no quiero decir porque al final del día estos hombres alcanzaron esa meta y uno podría decir, bueno, parece inalcanzable, ¿no? Uno compara la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de David, la vida de muchos héroes y uno se ve lejos y dice, yo no he pasado ni el 10% de lo que estos hombres han pasado, o tal vez nos sentimos descalificados y creemos que no vamos a llegar a tener ese buen testimonio. Pero hermanos, quiero decirles que eso es algo que no es inalcanzable. Todos, tú y yo, hoy podemos ser parte de ese ejército de hombres y mujeres de fe. No es un título exclusivo de algunos cuantos, pero sí no todos definitivamente van a ser parte de ese grupo. Es decir, que todos los hijos de Dios tenemos la oportunidad de vivir por la fe en Cristo Jesús como ellos, alcanzando un buen testimonio para con Dios y para con los hombres, para ser instrumentos en la obra del Señor conforme a su perfecta voluntad. Pero desafortunadamente, hermanos, hay hombres cristianos que no les interesa eso, esa no es su meta, o no ven esa meta, y desafortunadamente ellos no podrán ser parte, ni serán parte de estos vencedores del Señor. También en su palabra, hermanos, encontramos cómo el Señor quiere que vivamos. Encontramos sus instrucciones, sus promesas, sus bendiciones, su disciplina. Encontramos todo lo que necesitamos, hermanos, para vivir como el Señor quiere. Y no decimos, bueno, pues yo sí quiero vivir a la luz de las Escrituras, pero esto sí, esto no, esto no me conviene. No, hermanos, todo lo que está en esas Escrituras tenemos que llevarlas a cabo si queremos ser parte de esos vencedores y de esos hombres de fe. Porque saben que muchos cristianos hoy en día, y es increíble, pero es verdad, muchos cristianos hoy en día creen que la Biblia es obsoleta. Creen que el Antiguo Testamento ya es historia y muchos tratan de vivir el Nuevo Testamento conforme a sus interpretaciones, conforme a sus creencias, manipulándola, diciendo, ok, creo en el Nuevo Testamento, pero
Romanos 1, no, quítamelo, es una carta de odio. O este otro capítulo, no, esto me ofende. O esto no es como yo vivo mi vida. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que estos hombres van a llegar a ser parte de estos vencedores? ¿Van a llegarse a ser parte de estos hombres de fe? Yo no lo creo. Y es más, lo digo así, si no se arrepienten, inclusive, pues tal vez ni al cielo lleguen, ¿verdad? Porque desafortunadamente el vivir de esa manera corrompe nuestra vida, trae doctrinas falsas, humanistas y tal vez perversas. Y eso no es como el Señor nos dice que vivamos. Pero encontramos un capítulo en las Escrituras que nos habla sobre una probadita de estos hombres y mujeres de fe. ¿De qué capítulo estoy hablando? ¿Saben cuál es? Hebreos 11. ¿Y cómo es conocido? El capítulo de la fe. Amén. Así es una porción de la Escritura donde nos da esta probadita de algunos hombres por las Escrituras que pudieron conocer a Dios y que pudieron creerle y que recibieron un galardón muy grande, sin importar las circunstancias, sin importar las tareas, sin importar las pruebas. Ellos fueron excelentes ante el Señor y el Señor hizo grandes cosas con ellos. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo es que estos hombres llegaron a ser, como nosotros pensamos, esos grandes hombres de fe, ¿verdad? ¿Cómo es que lo llegaron a lograr? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, yo personalmente creo que todos los días estos hombres buscaban al Señor, se mantenían preparándose constantemente, como dice Efesios 6, revistiéndose de la armadura de Dios. Y creo, hermanos, no es el tema, no vamos a hablar de eso, pero creo que es un tema muy importante en este tiempo, la armadura de Dios. El Señor nos provee de ese vestido, de esas armas para vencer en este tiempo. Y a lo mejor después lo veamos con detenimiento porque creo que sí es importante. Pero yo creo, hermanos, que estos hombres encontraron esa protección y ellos pudieron vencer. No estoy diciendo que fue fácil, como les dije, pasaron muchas tribulaciones, pasaron muchas pruebas, pero más sin embargo, ellos se mantuvieron firmes con el Señor. Pero aquí en Hebreos 11, hermanos, podemos vislumbrar una lista enorme, enorme de hombres y mujeres de fe. Es decir, sí encontramos unos mencionados muy específicamente, pero abajo, bueno, al terminar casi el capítulo, dice el escritor a los hebreos, dice, tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de David, de Samuel, de Jefté, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que si lo hubiera hecho, hermanos, no tendríamos un capítulo, tendríamos un libro de muchos capítulos y yo creo que se queda corto. Porque, hermanos, yo creo que faltaría tiempo en la tierra para hablar de Timoteo, de Felipe, de mismo Pablo, de María, y todavía más pasando los años, muchísimos años después, tenemos a otros hombres de fe, tenemos a Lutero, tenemos a Spurgeon, tenemos a John Smith, Smith Wigglesworth, tenemos a David Wilkerson, Oral Roberts, tenemos tantos hombres que son hombres de fe de la era moderna. Y hermanos, son una cantidad enorme. Conocemos tal vez una probadita de muchos de ellos, de cientos de misioneros. Hay libros, biografías de ellos, los conocemos. Pero hay miles más, hermanos, que no conocemos. Miles más que su nombre no está escrito en un libro, en una biografía, que no los conocemos y que más sin embargo, hermanos, ellos en su anonimato aparentemente, ellos tienen un gran galardón en el cielo. Amén. El Señor quiere hacerles, hermanos. Y es, ¿ustedes están dispuestos a pagar el precio? Porque el precio es alto, hermanos. Porque hay que pagarlo si queremos ser parte de esta galería de hombres de fe. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 36.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hermanos, estos hombres tomaron su cruz y siguieron al Maestro. Y eso es lo que espera el Señor, sigue esperando de nosotros. Él sigue buscando hombres y mujeres de fe, pero ¿los hallará? Tenemos, hermanos, que, como dice aquí, tal vez no pasemos literalmente todo esto, tal vez sí, no lo sabemos, pero algo sí estoy seguro, que hay un precio que pagar. Porque hoy vivimos tiempos extraordinarios, en donde sí hay maldad, hay pecado, sufrimiento, pero hermanos, la gloria que vendrá. Eso, hermanos, hace que uno quiera ponerse firmes, que uno quiera seguir adelante y que aún después de todas estas pruebas, después de todo esto que leímos, queramos continuar con el Señor. Porque, ¿qué pasa cuando nos enfermamos, hermanos? Díganme, usted o yo, por ejemplo, me ha pasado, cuando uno está enfermo, no dice uno, no pasa nada, sigamos adelante. No, se atiende, ¿no? Le duele todo. Lo mismo, hermanos, estos hombres también son de carne y hueso y experimentaron vituperios. Nosotros no podemos tal vez imaginarlo, pero sí podemos meditar un poco en ello. Porque la verdad, hermanos, es de que ser parte de esta galería no es cualquier cosa, mas sin embargo todos somos llamados a ser parte de ella. Porque, hermanos, tendríamos que ser ya seres eternos para contemplar la gloria del Señor. Tal vez no lo entendemos, por eso es que tal vez no nos gusta sufrir, no nos gusta tomar nuestra cruz. Porque, hermanos, tendríamos en serio que ser seres eternos para entender un poco lo que nos estamos perdiendo, lo que dejamos en este mundo por seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo, hermanos, es un privilegio y es todo, es el todo del hombre. En este tiempo yo sé que ha habido persecución en la iglesia, en otros países, en otros lugares, y yo me quedaba pensando, reflexionando, ustedes creen, muchos de ellos jóvenes, muchos inclusive niños, ¿ustedes creen que ellos se lamentan el haber hecho lo que hicieron? Haber ido a la iglesia, haber servido a Cristo, haber predicado la palabra. No, hermanos, yo no lo creo. Porque ellos, a pesar de su padecimiento, saben que están sirviendo a un Rey eterno. Y saben que su tesoro, su galardón no está aquí en la tierra. No está en los puestos de poder, no está en un puesto político, no está en un galardón humano, sino solamente está allá en los cielos, donde dice Mateo que ni la polilla ni el oringo rompen. Amén. Ahí es donde debemos aprender a ser nosotros tesoros. Y me tomé este tiempo, hermanos, para hablar una introducción sobre los hombres de la fe. Pero yo quisiera esta noche hablar sobre uno de ellos que encontramos en Hebreos, capítulo 11, de quien dice la Biblia que él fue hecho heredero de justicia por la fe. Vivió tiempos difíciles, sí, los vivió, y incluso tiempos extraordinarios, muy impactantes, pero que no participó de la maldad de su época, sino que se mantuvo firme por su fe, se mantuvo justo y recto por su fe. Ahora, ¿qué? Estamos hablando de la fe, pero ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Es la garantía y confianza de creerle a Dios
sin poner en duda su palabra. Y esto nos va a mover a una acción. Les repito, es la garantía y confianza de creerle a Dios sin poner su palabra en duda. Y esto nos mueve a una acción. Así que este personaje de fe del que les estoy hablando fue salvo, él y su familia, y Dios les permitió que repoblaran la tierra. Y ahora, pues la raza humana es parte de su descendencia. Y quisiera preguntarles esta noche si saben de qué personaje estoy hablando. Amén, Noé. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Tenemos que entender, hermanos, esta noche que Dios no cambia. Apocalipsis 1:8. Y que como fue en el principio, será el fin. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, por lo que leímos ahorita, Dios nos da claves importantes sobre que en el principio hay cosas, tesoros, joyas que tenemos nosotros que descubrir y desvelar para que nosotros podamos entender estos tiempos. Mateo 24:37 es una clave de ellos. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si en estos últimos tiempos va a ser igual que en los tiempos o en los días de Noé, pues veamos con detenimiento un poco la vida de Noé y qué pasó en sus días. Así que, hermanos, vayamos a Génesis capítulo 6. ¿Estamos ahí? Desde el capítulo 5, versículo 28 leamos. Dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, dice, y el 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora detengámonos un momento aquí, hermanos. Este hombre vivió 500 años antes de engendrar a sus 3 hijos, antes de tenerlos. Ahora tenemos que entender esto, y esto es interesante. Estos hombres de Adán a Noé eran hombres casi milenarios. O sea, estos hombres no vivían 70 años, 60, 100 años, 120. No, estos vivían 700, 800, 900 y, o sea, es mucho tiempo, son muchos años. Ahora, tenemos que entender esto. No hay registros en la Biblia, fuera de esto que leímos, sobre qué hizo Noé en estos 500 años. No fue un poco de tiempo. 500 años es medio siglo. ¿Quién puede tener medio siglo y no haber hecho nada con su vida, verdad? Es mucho tiempo, hermanos. Y esto me hacía meditar que en estos 500 años seguramente Noé fue preparado para este tiempo específico, para el tiempo en el que tenía que hacer un arca y tenía que salvarse. Pero antes de que Dios lo llamara para eso, él debió haberse preparado. No fue una casualidad, no dijo Dios, bueno, pues no hallo a quién más, ¿no?
sino que lo halló digno. Dios, si ustedes leen el capítulo 6, ya había proferido un juicio contra la tierra, contra la raza humana, y solo halló gracia Noé ante los ojos de Jehová. Entonces, yo creo, hermanos, por lo que dice y si estudiamos un poco la vida de Noé, que en esos 500 años Noé creció preparándose en prudencia, en obediencia, en rectitud y en sabiduría. Y es lo que yo puedo ver en su vida, por lo menos manifestó estas 4 características. Y es absolutamente todo lo contrario de cómo vive el mundo hoy en día. Hoy no hay prudencia en el mundo, hoy menos obediencia, menos rectitud, hay mucha injusticia, y sabiduría ni se diga. Y seguramente, hermanos, en ese tiempo también el mundo se comportaba de la misma manera. Pareciera que en vez de avanzar vamos en retroceso, pero leímos una clave muy importante: así como fue el principio, será el fin. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, no es una casualidad, ni es algo que no se esperaba venir. Es exactamente lo que tenía que venir para que el Señor se manifieste en este mundo. Entonces, yo veo aquí, hermanos, una clave para tener bendición en estos días, en medio de esta generación: prudencia, obediencia, rectitud y sabiduría. Y nuestro Señor Jesucristo también manifestó estas 4 características en su ministerio. Y yo creo, hermanos, que si queremos caminar como Dios nos dice, en especial en estos tiempos difíciles y de adversidad, y queremos ser de bendición a otros, necesitamos también crecer en estas virtudes hoy. Lo necesitamos. Ahora, si vemos las genealogías anteriores a Noé, podemos dilucidar quiénes fueron las influencias más importantes en su vida y aquellos que tuvieron un impacto en la vida de Noé. Si queremos, digamos, analizar y ver qué hizo Noé, cómo se preparó en estos primeros 500 años. Ahora, como les decía, no eran hombres que vivían poco. De hecho, de Adán a Noé habían pasado apenas 10 generaciones. Y es muy importante la numerología del Señor. 10 es prueba. Y yo creo que fue una prueba para Noé vivir en esa época. Pero si hacemos un poco de sumas, hermanos, podemos ver que todavía cuando nació Noé vivía Set. Entonces podemos ver que si vivía Set, yo asumo, y haciendo un poco de sumas, que conoció a los demás patriarcas de su generación, a excepción de Enoc. Y quiero detenerme aquí y tal vez, si ya por el tiempo no me da más, sí me gustaría ver y analizar esta parte, porque creo que aquí vamos a encontrar unas claves muy importantes. Aquí encontramos, hermanos, 2 personajes en esas 10 generaciones, 2 personajes claves en su educación y en la formación de Noé. Y aunque no se dice mucho de los 2, lo poco que nos dice la Biblia es muy importante acerca de ellos y nos da una vislumbre de verdades aquí, de joyas. Y es muy interesante, hermanos, porque como les decía, él conoció a Set, a 10 generaciones, a excepción de Enoc, 9 generaciones. Imagínense cuánta sabiduría no debió haber conocido Noé. Primero encontramos a Set, Génesis 4:26, vayamos ahí. Dice en el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este hombre, hermanos,
No dice mucho de Set, pero lo que hizo este hombre, crió un hijo de tal manera que empezó a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué le enseñó Set? ¿Cómo lo crió? ¿Qué le dijo? No lo sabemos, pero causó un impacto radical en la vida de Enos. Y podemos decir, hermanos, que él fue uno de los primeros que criaron hijos para Dios, porque realmente fue una generación que empezó a buscar de corazón al Señor. Por lo que yo creo, hermanos, que él ayudó en la crianza de Noé. Ahora, Set, cuando nació Noé, ya era un hombre de edad muy avanzada. Entonces, ¿saben cuánta sabiduría tenía ese hombre para criar hijos? ¿Y saben cuánta sabiduría y cuánta gracia del Señor ha de haber tenido para ayudar? Yo creo que sí ayudó a Noé en su crianza. Y es una clave muy importante, hermanos, porque yo podía ver que es muy importante la educación que nos imparten nuestros padres, los valores, todos esos tiempos en los que nos jalaban las orejas, nos llevaban a la iglesia, nos obligaban a buscar al Señor. Díganme ustedes si no ha tenido un fruto. Hoy necesitamos, hermanos, ese tipo de gente, padres que se interesen por criar a sus hijos de tal manera, como dice aquí la escritura de Set. Tal vez Set no hizo otra gran cosa en su vida, no dice más de él, tal vez no fue algo impactante, no hizo grandes milagros, pero lo poco que se dice, lo que se registró en la Biblia, fue tan importante para Dios como para ponerlo. Él crió hijos para él. Y no solamente estamos agradecidos con nuestros padres por ese ejemplo que nos han dado, sino que tal vez en pocos años, en no mucho tiempo, ustedes también van a ser padres y ustedes van a tener también esa responsabilidad de criar hijos para Dios. Tal vez no va a haber en un futuro material de apoyo, tal vez no va a haber muchas cosas que hoy existen, pero hermanos, si ustedes les predican lo que el Señor hizo en ustedes y ustedes le predican la escritura a sus hijos, hermanos, ellos no se apartarán. Amén. Recuerden, vamos a vivir tiempos muy difíciles y no sabemos hasta dónde podamos nosotros conservar, guardar, leer, no lo sé. Pero hermanos, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están invirtiendo, lo que ustedes memorizan, todo eso, hermanos, el Señor lo está poniendo en sus corazones porque un día lo va a usar para que puedan criar también y puedan enseñar a otros. Amén. Y otra vida, hermanos, que seguro impactó a Noé. Ya vimos una, Set, en su crianza, pero otra que seguramente lo cautivó y también le enseñó mucho fue la vida de Enoc. Ahora, la vida de Enoc, hermanos, es otro enigma en la Biblia. Tampoco se dice mucho de él. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y ya. Hay otros escritores, otros personajes que hablan un poco sobre Enoc, pero realmente los comentarios son muy escuetos en cuanto a la vida de Enoc. El Señor, entendemos que se llevó Enoc, es decir, no murió, porque dice la Biblia que fue traspuesto para no ver muerte en Hebreos 11:5. La Biblia, hermanos, no habla mucho, ni se registran tampoco grandes cosas sobre la vida de este personaje. Pero otros comentarios bíblicos y otras lecturas de provecho nos dicen que fue un hombre piadoso que conoció al Señor de una manera muy especial. Fue uno de los pocos o únicos en su época que eran versados para la escritura.
Él tenía un don y el Señor lo bendijo con una gran responsabilidad y un gran entendimiento del mundo antiguo y de la ley de Dios. Él fue un sabio en la antigüedad y seguramente, hermanos, fue usado por Dios para tareas muy específicas. Pero fue tal el testimonio de Enoc para el mundo antiguo, hermanos, y para Dios, que agradó llevárselo. Imagínense, fue tal el testimonio, fue tan impactante la vida de Enoc delante de Dios, que el Señor decidió llevárselo. Y eso dice mucho, porque ¿cuántos personajes bíblicos nada más encontramos con esa figura? Fuera de Enoc. ¿Quién más? Elías. Pero nadie más. No dice Abraham, no dice Moisés, no dice David. Entonces realmente nos deja pensando qué hizo Enoc para que Dios se lo llevara, ¿verdad? Judas 1, 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, es tremendo lo que se habla de Enoc. Y por lo que vemos, Enoc fue un profeta en su época. Fue un profeta porque debió causar tal impacto en sus generaciones que, hermanos, este es un comentario muy personal, pero seguramente, por lo que estamos leyendo, Dios lo mandó o Dios le encargó que diera, avisara el juicio de Dios para esa generación, para todas las naciones de esa época, y estoy seguro que más de una lo quiso matar. Y Dios por eso lo llevó. Es un pensamiento muy personal, pero es tremendo, hermanos, que el mundo en esa época estaba corrompido de tal manera. Cosas terribles, hermanos, realmente terribles se habían hecho y cosas espantosas se veían en esas épocas. Y Dios mandó juicio a través de Enoc. ¿Ustedes creen que la humanidad en esa época, la gente mala de esa época, se lo tomó, lo ignoró y dijo: no pasa nada, ¿qué va a pasar? Yo creo que Enoc fue un profeta de poder y yo creo que sus palabras impactaron. Ya vimos que fue una persona versada en la escritura. Entonces no era un neófito, era una persona con mucho entendimiento. Y yo creo que en esa época Enoc lo quisieron matar y por eso el Señor decidió llevárselo. Pero Noé, él no conoció personalmente a Enoc, pero sí conoció al padre de Enoc y conoció a los hijos de Enoc. Entonces, seguramente, hermanos, ellos le hablaron de todo lo que Enoc había hecho en sus días. Tal vez escritos, tal vez lecturas y todo testimonio de lo que hizo por durante 300 años, que dice la Biblia que caminó con Dios. Enoc fue para Noé un hombre, y también para el escritor de Hebreos, inspirado por Dios, ¿verdad? Un hombre de fe que creyó en Dios y lo obedeció para decretar juicio al mundo antiguo, que escuchaba la voz de Dios las 24 horas del día y hacía su voluntad. Ahora, tenemos en nuestra vida hoy hombres y mujeres, hermanos, líderes que nos han marcado senda, que su caminata con el Señor, hermano, nos ha dejado camino por el cual seguir. Y yo veo a Enoc como un líder de esa época. Y aunque Noé, como les digo, no conoció personalmente a Enoc, seguramente su ministerio influyó mucho en la vida de Noé. Entonces tenemos aquí dos personajes importantes, por lo menos ellos dos, que causaron un gran impacto en la vida de este hombre.
Ahora, hoy, hermanos, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Hay hombres, líderes, hermanos, que nos han enseñado a amar a Dios, nos han enseñado las leyes de la Escritura, sus mandamientos de la palabra, y que son parte integral también de nuestro crecimiento en Cristo, en la caminata cristiana. Y hoy la pregunta que el Señor les hace es, ¿qué es lo más importante para ti? Enoc significa dedicado. Y yo lo que puedo ver, hermanos, es que nos muestra una vida dedicada a Dios. Les vuelvo a repetir, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tus responsabilidades? ¿Tu trabajo? ¿Tus placeres? ¿O el Señor y todo lo que el Señor ofrece? ¿Queremos ser parte, hermanos, de este ejército de hombres y mujeres de fe? Vuelvo a decirlo, hay que pagar un precio. El Señor quiere, hermanos, que te rindas completamente a Él y tengas una vida dedicada a Él. Le sirvas a Él porque Él quiere hacer, hermanos, una obra en ti, una obra en mí, una obra en cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él nos amó primero, no nosotros a Él. Entonces, ¿cuánto amor se necesita para amar a alguien que no da el mismo amor, que no es recíproco? Pero aún así el Señor nos ama. Y aún así el Señor llama a hombres para que le sirvan de todo corazón, para que le amen y para que le busquen. Amén. ¿Ustedes quieren ser parte de esos hombres como Enoc, como Set, que aunque no se dijo mucho de ellos, aunque ustedes tal vez, hermanos, no tengan un gran ministerio, aunque a lo mejor ustedes no hagan milagros, aunque a lo mejor sus nombres no estén escritos en los periódicos ni en las gacetas más importantes cristianas, a lo mejor nadie va a conocer a Juan Pérez, a Sutanito, a Fulanito, pero tengan por seguro que el Señor sí lo sabe y el Señor los va a considerar dentro de ese grupo de hombres y mujeres de fe. Enoc seguramente fue esa influencia para Noé, un líder que abrió senda y por la cual Noé pudo caminar por ahí. Yo me imagino cada haber dicho Noé cuando le han de haber contado sobre Enoc, sobre su ministerio, sobre su vida y que al final Dios se lo llevó, cada haber dicho, ha de haber sido un impacto, decir, ¿cómo? O sea, Dios se llevó a Enoc. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Quiero saber más de él. ¿Cómo es que puedo yo llegar a ser como él? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ser parte de esos hombres que el Señor busca y que el Señor ama? Y yo creo que, hermanos, en esos 500 años, como les repito, medio siglo, Noé se preparó. Se preparó de tal manera que segunda de Pedro dice que es pregonero de justicia. Y la palabra justicia está mal escrita en la revisión 60 de nuestras Biblias. Realmente la palabra ahí es rectitud. Noé fue un pregonero de rectitud. Es decir, hermanos, que fue un hombre recto, íntegro, que no se dejó doblar por nada, ni por el pecado, ni por las injusticias, ni por la burla de hacer una nave que le llevó décadas hacer, porque no lo hizo en un año, no lo hizo en meses. Y también, hermanos, ver cómo se degeneraba más y más su sociedad, sus generaciones. Él se mantuvo creyéndole a Dios, con la crianza de un hombre piadoso como la fue Set, que a su vez él aprendió todo de su padre Adán, y con la enseñanza y el ministerio de Enoc, quien aunque él no conoció, él aprendió mucho de ese hombre. Él se encontró, hermanos, con el Dios verdadero y Dios lo seleccionó
para repoblar la tierra. Por eso su vida, hermanos, su vida misma está registrada en estos héroes del capítulo 11 de Hebreos. Ahora, otra cosa muy interesante, hermanos, dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. Amén. Pero también encontramos en la Biblia, en Génesis 6:9, lo que dice Dios de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Solo de 2 hombres, hermanos, en estas 10 generaciones antes del diluvio, se habla de esa manera. Enoc caminó con Dios y después encontramos en Génesis 6:9 que dice con Dios caminó Noé. Al final Noé, hermanos, buscó y encontró lo que anhelaba. Y pudo seguir esa senda de esos líderes, de esos parientes, porque eran sus parientes, pero de esas generaciones justas y piadosas que buscaban al Señor. Yo les hago una pregunta. ¿No quieres tú hoy caminar con Dios? ¿No quieres tú que el Señor diga de ti, sutanito, fulanita, caminó con Dios? ¿No les gustaría ser parte? Y a lo mejor algún día, si la Biblia, yo siempre lo he dicho, que la Biblia se sigue escribiendo, algún día se diga de ustedes eso. Sutanito y fulanito caminó con Dios porque buscó y encontró lo que anhelaba. Amén. Hoy tú y yo, hermanos, estamos en una generación a la deriva, en un mundo que literalmente traga a sus moradores. Y la Biblia dice que como este tiempo no hay ni va a haber. Tal vez, ya no leímos ni Génesis 6, pero tal vez no haya gigantes físicos en la tierra como en esos días. Pero sí hay gigantes espirituales hoy en día en nuestras vidas. Hay muchas aberraciones, abominaciones de Jehová, delante de Jehová, espirituales que nos afectan, hermanos, día a día, y que están en esas sociedades y que están en medio de muchas cosas, y nosotros nos movemos día a día a través de ello. Hermanos, mantengámonos puros, limpios, santos, buscando al Señor, porque algo que yo puedo ver en Noé es que para que se haya dicho que él fue pregonero de rectitud, me da una vislumbre de esta verdad. Yo creo, hermanos, sí, tal vez él predicó en su época, ¿verdad? A la gente a que se convirtiera, a que el juicio venía. Pero la realidad es que el juicio ya estaba decretado por Dios y Dios solo había seleccionado a Noé y a su familia, a nadie más. Pero yo sí puedo ver cuando dice Pedro que él es pregonero de rectitud, es que él hasta el día de hoy, hermanos, su vida sigue enseñándonos que a través de los tiempos, sin importar qué tan mal está el tiempo, qué tan mal está la influencia, porque hay una influencia tremenda en este mundo, él se mantuvo firme y él sigue siendo un pregonero hasta el día de hoy, enseñándonos que si él pudo, con la gracia de Dios, todos podemos también hacerlo. Así que no hay excusa, hermanos, no hay excusa para que seamos hombres y mujeres piadosos como Noé. Amén. Pónganse de pie. Yo me arrimo. Dios, en estas semanas, hermanos, me ha estado hablando mucho sobre cómo la Biblia es ciencia y cómo las matemáticas de Dios son perfectas.
¿Y sabían ustedes que cada 500 años el Señor levanta hombres para hacer su obra? Hombres que causen un impacto en este mundo, que hagan una obra prodigiosa en este mundo, hermanos. No porque sean ellos mejores que otros, sino porque ellos fueron vasos dispuestos, fueron vasos depositados en las manos del Maestro para ser transformados. Lo podemos ver con Adán. 500 años después se levantó Set, un hombre que, como leímos, dice la Escritura, crió hijos para Dios. 500 años después encontramos a Enoc, un hombre que tuvo un ministerio profético en su época y profirió sí juicio a sus generaciones, pero alcanzó un buen testimonio para con Dios. 500 años después, el Señor levantó a Noé, un hombre recto que no se dejó doblar por este mundo, y el Señor lo libró y lo usó para seguir, que nosotros somos parte de esa descendencia, hermanos. Es increíble. Pudimos haber sido borrados de la faz de la existencia, pero por Noé seguimos aquí. 500 años después se levantó Abraham. El Señor trató en esa vida también y fue padre de multitudes, dice la Biblia. 500 años después llegó Salomón, llegó Moisés, otro hombre que el Señor usó para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. 500 años después encontramos a Salomón, quien por disposición que ya tenía David, su padre, él hizo el templo y él ordenó también los caminos. Aunque su vida no fue el mejor ejemplo, él constituyó un reino para Dios. 500 años después encontramos a Zorobabel, de las primeras brigadas de Babilonia, Jerusalén. Y 500 años después encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Cada 500 años el Señor levanta a un hombre. Y seguramente después de nuestro Señor Jesucristo hubo 500 años después alguien más. Y después 500 a otro más. Nuestro último, el último que tuvimos hace 500 años fue Lutero, el reformador. Y 500 años después, ¿quién será? ¿No quisieras ser parte tú de esos hombres o mujeres que el Señor levante en este tiempo para hacer su obra? Antes de que venga el Señor, dice que el Señor va a venir a regir con vara de hierro y va a venir como rey, león de Judá. Pero para eso, hermanos, va a requerir que haya un pueblo dispuesto, un pueblo preparado. Y en este tiempo el Señor puede levantar a cualquiera de nosotros, a ti, a mí, a cualquiera, siempre y cuando se disponga y sea depositado en sus manos para ser transformados y para llevar la vida de Cristo en sus corazones y creerle a Dios, hermanos. Eso es lo más importante. Si no le creemos a Dios, dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. No podemos, es imposible. Si no le creemos a Dios, no creemos en su palabra, no creemos en lo que Dios nos habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este tiempo, hermanos, no vamos a llegar muy lejos. El Señor hoy quiere que le creas. Y entonces sí, vas hacia el siguiente paso, ¿verdad? A ser un vaso preparado. Y sí va a venir pruebas, luchas, dificultades, porque hay que pagar el precio. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos, hermanos, como dice Hebreos 11, poniendo nuestros ojos como viendo al invisible, todo, hermanos, es soportable. Cualquier dolor, cualquier tribulación, cualquier prueba
va a ser soportable por amor a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser de fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser de fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor. Oh, queremos rendir nuestras vidas a ti, Señor. Oh, yo me rindo, Señor, a tus pies, Padre. Oh, en esta noche, Señor, que no haya nada más importante, Señor.
Señor. Oh, Señor, por favor, escucha, Señor, este corazón, Señor.
presencia en medio de nosotros y por lo que ya has comenzado a hacer en cada uno de nuestros corazones. Apreciamos tu presencia, apreciamos tu toque y te suplicamos que tu precioso Espíritu se mantenga con nosotros, Señor. Aún en los tiempos de comida, en los tiempos de juego, que en todo momento tu precioso Espíritu y tu preciosa presencia se mantenga cerca de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús.